Adiós, madrastra inmunda, país de siervos y señores. Adiós, tricornios de charol. Adiós, pueblo que lo soportas. Quizás yo, tras el mar del estrecho, esconderme podré de tus tiranos, de sus ojos que todo lo escudriñan, de su oído que nada escucha en vano. La patria es la madre de todos los vicios, y lo más expeditivo y eficaz para curarse de ella consiste en venderla, en traicionarla. Venderla por un plato de lentejas o por un Perú, por mucho o por nada. ¿A quién? Al mejor postor. O entregarla, regalo envenenado, a quien nada sabe ni quiere saber de ella. A un rico o a un pobre, a un indiferente, a un enamorado, por el simple y suficiente placer de la traición, de liberarse de aquello que nos identifica, que nos define, que nos convierte sin quererlo en portavoces de algo, que nos da una etiqueta y nos fabrica una máscara. ¿Qué patria? Todas, las del pasado, las del presente, las del futuro, las grandes y las chicas, las poderosas, las miserables. Venta en cadena, delito continuado, traición permanente y activa. Cuando en otoño de 1965 vine por primera vez a Tánger, vivía sin saberlo unos instantes privilegiados, en verdad únicos e irrepetibles. Habían acaecido en los años antes una serie de acontecimientos. Mis libros estaban prohibidos en España. La prensa del régimen me atacaba calificándome de gánster de la pluma, más conocido en las comisarías que en las librerías, es decir, que no podía regresar a España. Por otro lado, me había distanciado del Partido Comunista a raíz de la crisis de Semprún y Claudín. Era también el mismo año en que habían fallecido sucesivamente mi padre, mi abuelo materno y la señora que se había ocupado de mí y de mis hermanos con el cariño de una madre. Y al llegar a Tánger estaba en una situación de violencia extrema. Es decir, nunca he sentido en mi vida una especie de apetito destructor contra mi educación, contra el régimen, contra la historia de España creada por el nacionalcatolicismo. Y todo esto se condensó en una necesidad de expresar violentamente mi desacuerdo, tal vez de una forma alienada, onírica, esquizofrénica, a través del vehículo de una narración que sería al mismo tiempo poesía. Y iba a menudo desde mi casa aquí a este café, al Café de la Jafita, y un día contemplando la costa española se me ocurrió la idea de identificarme con don Julián, este supuesto gran traidor de la historia de España que facilitó la entrada de los sarracenos en la península y cuyos efectos destructivos, lo que llamaban los clásicos la destrucción de la España sagrada, duraron 8 siglos. Y cayó en mis manos un poema de Lermontov que fue el mecanismo que desencadenó la escritura. Este poema, escrito por Lermontov cuando el zar lo envió al Cáucaso a matar chechenos, decía un texto que yo adapté mentalmente a la circunstancia española que vivía. Es decir, adiós, madrastra inmunda, país de siervos y señores. Adiós, tricornios de charol. Adiós, pueblo que lo soporta. Quizás yo, tras el mar del estrecho, Cuando llegué aquí por primera vez, el puerto era más pequeño, muy distinto al de hoy. Los transbordadores que navegaban hasta Algeciras se contaban con los dedos de la mano. El turismo peninsular era escaso y la España atrasada de entonces no podía ofrecer trabajo a ningún marroquí.
Ahora, en verano, desembarcan 2,5 millones de migrantes magrebíes venidos de casi todos los países de la Unión Europea, y su llegada como triunfadores produce un efecto de contagio. Todos los jóvenes en paro aspiran a ser como ellos, a volver a su país con un automóvil descapotable, con la radio encendida a toda potencia. Los que no pueden tratan de colarse en los bajos de los camiones o entre las mercancías que acarrean. La fractura entre la Europa desarrollada y el continente africano se ha vuelto abismal. La presión demográfica del Magreb y de los países subsaharianos se concentra aquí. Millares de jóvenes, adultos y familias enteras anhelan dar el salto y abrirse un hueco en este mundo a la vez tan próximo y tan remoto que conocen tan solo a través de las antenas parabólicas de la televisión. El expatriado parece en retrospección un topógrafo por su minuciosa domesticación de lo exótico. Día tras día recorre el dédalo de callejuelas, copia el rótulo trilingüe de cada una de ellas, traza y corrige planos, rehace itinerarios, se cerciora de su exactitud. A menudo da la impresión de sentir una oscura necesidad de abarcar y medir el espacio en que se mueve para insertarse en él. Antes de entrar en los cafetines que le seducen, sumidos en el silencio y penumbra de las callejas, explora las angosturas y reconditeces de estas, establece de antemano una escueta composición del lugar. A falta de la deseada comprensión del idioma, se consagra como un sordomudo a la observación de ademanes y gestos. Su propósito es familiarizarse y confundirse con el medio, adquirir la impunidad y privilegio del camaleón. El misterio de Tánger, el presunto misterio, ¿no sería más bien un fantasma de quienes lo contemplan sin cruzar nunca el umbral de sus puertas? El misterio de Tánger ha atraído en los 2 últimos siglos la mirada curiosa y ávida de una pléyade de pintores, novelistas, cineastas y poetas venidos de diferentes regiones del planeta y ha enriquecido su pincel y su pluma, imantando la brújula de su imaginación. La Medina, con sus recovecos y entresijos, la Alcazaba, zocos, bazares, fondas y alcaicerías, componen, a unos pocos kilómetros de Europa a vista de pájaro, un mundo abigarrado y exótico, a cuyo brillo acudieron como encandiladas falenas. Grandes obras de la pintura y de las letras nacieron de esa fascinación, la que ejercía España en los viajeros románticos franceses e ingleses y Tánger en una amplia gama de forasteros, desde los pintores africanistas hasta los poetas de la generación Beat. La iluminación súbita de la visión explica el hecho de que los extranjeros aprehendan y aprecien el valor de lo que los nativos no ven, sino que reconocen en cuanto a decorado o paisaje integrante de sus vidas. La rutina empaña o vela la nitidez de la mirada. No vemos el encuadre natural que nos enmarca. Forma parte de nuestra existencia y el extraño lo capta mejor que nosotros. Muchos escritores y artistas fascinados por Tánger no salieron nunca de su fascinación y la convirtieron en un estereotipo.
Otros la desmitificaron y la fuerza de su sugestión decayó para siempre. Los escritores españoles de mi edad, criados en la época del Estatuto Internacional, se enfrentaron a una realidad muy distinta. La ciudad no les resultaba misteriosa ni exótica. Vivían en un auténtico crisol de culturas y lenguas cuyas voces trataron de registrar. Algunos, con una astucia en los antípodas del candor de los orientalistas, recrearon desde el conocimiento la frescura de la visión. Pintaron casas, paisajes, calles, personas, como si los vieran por primera vez. Otros abandonaron un Tánger marroquí que se les deshacía entre las manos y se refugiaron en la nostalgia de forma definitiva. El sueño roto reemplazó el misterio. Su exilio quería ser, un adiós al paraíso inventado y perdido. Yo no conocí este pasado supuestamente glorioso. Me situé en la posición inversa y mezclé la visión romántica del forastero con una labor minuciosa, de orden empírico, el aprendizaje del idioma y la domesticación del espacio urbano de Tánger. Guiado por mi instinto de inveterado rompesuelas, recorrí a diario, como un agrimensor, el dédalo de la Medina. Tracé y recorrí sus planos, transcribí el rótulo de las callejas y los nombres de las pensiones, comercios y cafetines. Según cuentan los tangerinos de toda la vida, los españoles de los dos bandos enfrentados durante la Guerra Civil solían reunirse sin llegar a las manos en el Zoco Chico. Los republicanos en el Café Fuentes y los franquistas en el Café Central y la Pensión Becerra. Juntos, pero no revueltos. Esto duró hasta 1940, cuando los vencedores ocuparon la ciudad y la incorporaron a la zona norte del protectorado. El viejo Teatro Cervantes resucitó brevemente como templo del arte lírico y de la zarzuela. En 1965 era ya una ruina y la única vez que abrió sus puertas y pude verlo por dentro fue para una velada de lucha libre. El antiguo protectorado español en Marruecos fue un colonialismo de quita y pon. Su recuerdo se reduce a unos cuantos vestigios de un pasado remoto. Los nombres de las calles cambiaron y nadie se acuerda ya de cómo los bautizaron los militares cuando ocuparon la ciudad tras las victorias relámpago de Hitler. La Biblioteca Española del Boulevard, visitada por el protagonista de mi novela Don Julián, cerró sus puertas hace ya mucho tiempo. Ahora solo queda en ella, como residuo melancólico, el viejo escudo franquista, de cara a los cafés y la terraza en donde el kif es tolerado aún. El forastero, que hoy recorre el centro urbano, no advierte grandes cambios desde la última visita.
la prodigiosa energía de la ciudad, sus desigualdades brutales, se entreveran con imágenes de incontables terrazas de café ocupadas por hombres ociosos, de una creciente uniformidad de las prendas de vestir masculinas en las que la moda europea, por no decir norteamericana, barre todo exotismo. Y sin embargo, y ahí está el milagro, el atractivo y originalidad de Tánger no sucumben ante tanto contraste y desidia. La luminosidad del aire, la superposición de planos blancos de la Medina, vista de la playa o abarcada desde la Alcazaba, conservan toda su fuerza impregnadora y única. Mientras los detalles y vistas parciales denuncian suciedad y abandono, el conjunto es magnífico. Una paradoja que roza el prodigio. Será este, me digo, el auténtico misterio de Tánger. El Marruecos de hoy me recuerda a las zonas atrasadas de España a comienzos de los 60, cuando 2 millones de migrantes españoles en Francia, Alemania, Holanda, Suiza volvían también con costumbres e ideas nuevas a sus lugares de origen. Somos desmemoriados. Nosotros también emigramos, no ya como aventureros ni conquistadores, sino en busca de una vida mejor y más digna. El anhelo de formas de vida similares a las del mundo europeo se extienden hoy por todo Marruecos, incluidas las zonas rurales en donde proliferan los hongos blancos de las parabólicas. Millones de jóvenes en paro o con empleo precario contemplan día y noche las imágenes de un mundo embellecido e inaccesible. El mundo es la casa de los que no la tienen, leemos en Las Mil y Una Noches. El imperio de la cibernética y del audiovisual allana comunidades y mentes, disnelliza la infancia y atrofia sus poderes imaginativos. Solo una ciudad mantiene hoy el privilegio de abrigar el extinto patrimonio oral de la humanidad, tildado por muchos de tercermundista. Me refiero a Marrakech y a esta plaza de Jemaa el-Fna, junto a la cual, a intervalos, escribo y vivo desde hace 20 años. Sus juglares, artistas, saltimbanquis, cómicos y cuentistas son de modo aproximativo iguales en número y calidad que la fecha de mi llegada, la de la visita fecunda de Canetti y la del relato de viaje de los hermanos Zaró, redactado 60 años antes. Los corrillos de chalanes se entreveran aún con la jalca entre el humo vagabundo y hospitalario de las cocinas. El alminar de la Kutubía tutela inmutable la gloria de los muertos y existencia ajetreada de los vivos. A los 18 años de edad descubrí gozosamente que las dos pasiones de mi infancia, la geografía y la historia, se fundían en un ámbito único, el de la literatura, el que la libertad se hallaba en los libros, la posibilidad de viajar sin moverme de sitio.
Desde entonces he procurado acumular el mayor número de experiencias personales con mi relación con el árbol de la literatura. Es decir, el mirar hacia atrás y establecer mi relación con una serie de autores que van desde la Edad Media, de Juan Ruiz, Fernando de Rojas, Francisco de Licado, Fray Luis de León, Cervantes y Góngora, con una experiencia urbana que me ha enseñado tanto como esta lectura. El hecho de haber vivido en barrios multiétnicos en París y en Nueva York y conocer ciudades que para mí han significado algo muy importante en mi vida, como Estambul, El Cairo, Tánger y Marrakech. Cuando la gente me pregunta por qué vivo en Marrakech, yo digo, basta simplemente dar un paseo por la plaza y la pregunta ya no existe. Shema Alefna resiste a los embates conjugados del tiempo y una modernidad degradada y obtusa. Las halkas no desmedran. Emergen talentos nuevos y un público siempre hambriento de historias se apandilla jovial en torno a los juglares y artistas. La increíble vitalidad del ámbito y su capacidad digestiva aglutinan lo disperso, suspenden temporalmente las diferencias de clase y de jerarquía. واحد الشطار اخر في بلاد الاندلس في مدينه اشبيليه. هذه اللي بغيت نعاود لك المعتمد بن عباد اللي جا من اشبيليه وجابوا يوسف بن تاشفين ومات عالسيادي في جمعة خمات. لحد الان باقي القبر ديالو، تيزوروه الادباء وتيزوروه عالسيادي الشعراء. المعتمد بن عباد وغدا غادي نموت، ولكن كنت مني جاي سرق واحد الكيس فيه 10,000 دينار، طلعت لي الشرطه غني يدركوني وانا نرميه بداك البيع. هو قلت عليا الصوت ديال واحد العشرة المهم كل واحد يعاون على واحد البريد ديالاتي، يعطي واحد 20 يعطي واحد 40 خليه كثير باش نسخك الله داو الايمان ديالك على واحد جوج الناس. Pirámides de almendras y nueces, hojas secas de aleña, hornos morunos, calderos humeantes de jarira, sacos de habas, montañas pringosas de dátiles, alfombras, aguamaniles, espejos, peteras, lagartijas, libros de lance, mergueces, cabezas de carnero pensativas, latas de aceituna, haces de hierbabuena, panes de azúcar, vociferantes transistores, trebejos de cocina, cazuelas de barro, alcurrosas de arena, cestas de mimbre, chalecos de cuero, bolsos violenta, altramuces, semillas, huevos, cajas de fruta, especias, jarras de leche agria, cigarrillos sueltos, cacahuetes salados, cucharas y cazos de madera, radios miniatura, casetes de Gilles Gela, Su Majestad el Rey, un plano de la villa de París, una estrafalaria Torre Eiffel. Las noches convocan a millares de personas en su centro y calzadas. Alrededor de las cocinas de Quitaipón y en el regateo a grito herido de zapatos, prendas de ropa, juguetes y chucherías. Al claror de las lámparas de petróleo he querido advertir la presencia del autor de Gargantúa, de Juan Ruiz, Chaucer, Ibn Zaid, Aljarín, así como de numerosos goliardos y derviches. El fulgor e incandescencia del verbo prolongan su misterioso reinado, mas a veces su vulnerabilidad me inquieta y el temor se agolpa en mis labios cifrado en una pregunta: ¿hasta cuándo? لأن ربما غادي يحدث
ديروا حسكم بلا ما نقول لكم انا واش حنا بالشرط غنتزاحموا راه خصنا نتزاحموا العشاء ما انا كنبغي نغسل هذا المخرج تلاقى مع الصراحه هي راه واعره كونطرا ماشي سهله ولهذا عندك تضربني عندك تسمرني القى الناس نصغر غير هذا حرامي وفهمني Después de haber vivido en muchas ciudades y tras una serie de experiencias bélicas muy duras en Bosnia, Argelia, Palestina y Chechenia, he escogido vivir pacíficamente en Marrakech. Aquí tengo a mi tribu y a 3 niños que he adoptado y que cuido de ellos con el cariño de un padre. Desde esta terraza disfruto del privilegio de ver a la vez la plaza y la cordillera nevada del Atlas. Aquí vivo y aquí disfruto de la tranquilidad que busco. Me gusta medinear, andar de medineo por el dedo de las callejas de Tánger o Marrakech. Me acuerdo siempre de la bellísima frase de Walter Benjamin: el laberinto es la patria de los que dudan. Y yo he dudado siempre desde que tengo uso de razón, de mí mismo y del mundo, de los dogmas religiosos y patrióticos, de las presuntas verdades como puños. Me agrada perder el camino, escapar a mi tenaz sentido de orientación. Cuando lo consigo, me siento feliz, libre de mis certidumbres, mis certezas. Aborrezco las ciudades cuadriculadas, rectilíneas, desesperadamente limpias. Aquí uno recupera el uso de los 5 sentidos, el tacto, el olfato, los olores de la madera, de las especias, como los que existían en las ciudades europeas hasta hace 2 siglos. Pero sería un grave error considerar todo esto como una venerable antigualla. Yo lo veo al menos como una deseable prefiguración del futuro. En esta época de la comunicación virtual instantánea, están desapareciendo los espacios de comunicación real, del contacto físico de los cuerpos. En la Medina hay que abrirse camino entre el gentío, apartarse cuando pasa un carrito, saludar a quienes conoces de vista. Una concepción de la urbe que me parece más humana que la trazada con cartabón y tiralíneas. Los
Los límites de la calle son borrosos, mudables. La mercancía se vuelca en las aceras. Los regatones actúan en medio de la calzada y obstaculizan el paso a los viandantes. El trabajo artesanal se realiza a vista de todos. La pirámide explotadora no es objeto de escamoteo. Transparencia de las relaciones de clase, disposición teatral de bazares y baratillos, llamadas, peleas, tratos ajustados a gritos, una permanente disponibilidad a intervenir o escuchar. La Medersa, o Escuela Coránica de Ben Youssef, es actualmente uno de los monumentos históricos más visitados de Marruecos. Hace 25 años estaba cerrada al público. El Ministerio de Asuntos Religiosos la había clausurado para trasladarla a un local más amplio y permanecía silenciosa, ajena al tiempo, como un remanso de paz. Yo daba una propina al portero y me sentaba a menudo a leer en el patio, en absoluta soledad. Solo se oía el susurro reposado de las abejas en torno a un panal. Explorar a solas las habitaciones, con sus altillos y puertas minúsculas, era una aventura que excitaba la imaginación. Trataba de representarme la vida diaria de los estudiantes, una vida oculta, abierta tan solo al hermosísimo patio, una vida pautada por las 5 plegarias del día y la recitación del Corán. Un mundo que evocaba el de los antiguos monjes, como el recreado por Eco en El nombre de la rosa. Ahora, todo ha sido restaurado con discreción y buen gusto, aunque echo de menos el abandono al tiempo de antes. La Medersa es el monumento más bello de Marrakech después de la Kutubía, pero a diferencia de esta, puede visitarse. He perdido el privilegio de hacerlo a solas, pero los marroquíes y forasteros tienen el mismo derecho que yo a recrearse en su contemplación.
He odiado siempre la idea de familia como núcleo cerrado. Como dice un amigo ácrata, es la primera célula terrorista del mundo. La pareja, sea del sexo que sea, solo es viable por la rutina o en virtud de circunstancias excepcionales. Yo logré un vínculo afectivo muy intenso con Monique Lange, un núcleo que se mantuvo por espacio de 40 años a pesar de los pesares. Desde su muerte, he creado una pequeña tribu alrededor de mí. 3 niños que han nacido en casa y a quienes quiero como hijos. Disfruto de su cariño sin haber asumido la terrible responsabilidad de traerlos al mundo. En Marruecos, como entre la población de color de Estados Unidos, al amigo del padre se le llama tío. Y una buena docena de niños y niñas del barrio me llaman así. Este afecto me reconforta y me ayuda a vivir y a trabajar. Las 2 personas que más han contado en mi vida fueron Monique y Gené. Ella era una mujer excepcional, abierta y generosa. Había aceptado mi vida. Sabía que no había ninguna rivalidad entre ella y mis compañeros de viaje. Regularmente releo sus novelas, especialmente Las casetas de baño, y cada vez su lectura me emociona. Gené, con su rigor ético y literario, me ayudó a desprenderme de mi vanidad juvenil, a distinguir entre literatura y vida literaria, a ser libre y asumir mis errores, a vivir al margen del mundo oficial. Los conocí a los 2 en una cena en casa de Monique. Fue en octubre de 1955. Tenía yo 24 años. Retrospectivamente, pienso que esa fecha fue lo que los musulmanes llaman la noche del destino, la 27ª noche de Ramadán, en la que aquel se sella por espacio de un año y, en mi caso, por el de toda una vida. No sé quién decía que cuando uno se va es porque ya se ha ido.
Yo cuando me fui de Barcelona ya me había ido mentalmente. Me fui de Barcelona el año 56. Cuando regresé, después de la muerte de Franco, tuve como una sensación extraña. Me parecía una ciudad muy homogénea, muy compacta. Echaba de menos, digamos, esta visión de la sociedad que uno tiene viviendo en París, en un barrio multiétnico como el barrio del Sentier, en el que he vivido la mayor parte de mi vida, o en Nueva York. Y me parecía un poco soso, aburrido. Y últimamente ha habido un cambio y encuentro en Barcelona lo que he encontrado en las ciudades que me han atraído siempre. Es decir, me siento realmente en casa. Es decir, me he vuelto ramblero, me gusta ramblear y pasear por los barrios que recorría cuando tenía 20 años al entrar en la universidad. Barrios que, por ejemplo, por la noche íbamos a menudo con Jaime Gil de Viedma, a lo que ahora es el Raval, que antes era el barrio chino. Muy cerca de ahí íbamos al bar Cádiz, donde las camareras cantaban canciones obscenas, inconcebible en aquella época, pero era una época donde en Barcelona ha habido siempre como una resistencia sorda al poder de dominación del franquismo. Y ahora cuando vuelvo me doy cuenta que deseo casi recuperar los años en los que no he vivido en esta ciudad. O sea, me encuentro en casa y al mismo tiempo me estimula. Por ejemplo, en París he vivido casi 40 años con periodos de interrupción, pero ya es una ciudad que no me aporta ya nada nuevo. Lo que podía darme me lo ha dado. Mientras que en Barcelona noto siempre la falta de lo que no he vivido. Hay esta mezcla extraordinaria en estos barrios, donde entras en un barrio donde solo hay pakistaníes, en otro donde son latinoamericanos, sobre todo dominicanos, hay la parte magrebí, etc. Esto es lo que me ha traído siempre, este espacio en movimiento, una ciudad que va transformándose y ves la evolución de la vida en el cambio, en la mezcla. Aquí, por ejemplo, en esta plaza, hace 3 o 4 años, cuento una pequeña anécdota que realmente me encantó. Estaba leyendo en un café vecino y había unos niños filipinos que estaban jugando. Entonces la niña se enfadó y le dijo al niño: «Vetan a la merda», así, en catalán, directo. Y oír en la Plaza Real a esta niña filipina decir esto, pues realmente me pareció que la ciudad realmente estaba cambiando. Soy barcelonés, he sido parisiense, soy marrakchí, he sido neoyorquino, soy español, a menudo sin ganas, como dijo Cernuda, y a veces honrado de serlo. Cuando llegas a los 70, tienes que aceptar cada día como un regalo. Así lo hago yo. Yo programo mi vida, vivo con quien quiero, en el sitio que quiero, vivo al día.